¿Qué tal? Yo soy César Benedicto Callejas y esto es la pasada de lista de Cisterna de Sol para hablar unos minutos sobre un tema en particular, sobre la literatura hecha con tonos autobiográficos. Un recorrido por las mejores visiones de sí mismo de algunos escritores que nos han dado páginas importantes, páginas estelares y reflexiones muy profundas sobre el ser, sobre el comportamiento de cada quien, sobre el hombre y su circunstancia. Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez. Dice don Gabriel que la vida no es el pasado que llevamos, sino la forma en que lo contamos y la forma en que lo recordamos. Esta visión desde su infancia hasta los años en que se apodera de él el espíritu de la literatura y crea algunas de sus obras maestras. Un libro que no puede faltar, que además, sin duda, es una delicia leer. El pez en el agua, de Mario Vargas Llosa, una novela, una autobiografía novelada que retrata dos momentos históricos en la vida de este magnífico narrador, premio Nobel de Literatura. Su paso por la escuela militarizada y su campaña presidencial hacia la primera magistratura del Perú. En ambos casos, decepciones, encuentros, desencuentros, alegrías, esperanzas, pero sobre todo la magnífica mano de un narrador que logra verse a sí mismo como algo distinto, como un objeto, digamos, de memoria y de estudio. Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, un libro publicado el mismo año de la muerte de Neruda, el mismo año del golpe de Estado en Chile, y que retrata una existencia gozosa a través del goce del arte, de la literatura, de la experiencia vital, que sitúa a su autor muy por encima de debates éticos y morales para constituirlo como un gran poeta, un gran constructor de palabras y de realidades. Un libro atormentado también que tiene que salir prácticamente de manera clandestina para llegar a México y publicarse de inmediato en medio de innúmeras erratas que tiene la primera edición y que serán corregidas posteriormente. Los hechos, de Philip Roth, una memoria de los primeros años del escritor y su enfrentamiento con las tradiciones, su enfrentamiento con los prejuicios, aquel desencuentro con los rabinos más importantes de la comunidad de Nueva York que lo cuestionan sobre su propia visión del judaísmo y que él en ese momento promete no volver a escribir sobre judíos, pero promesa que romperá poco tiempo después para constituir una obra interesantísima sobre la vida de las comunidades judías de Nueva York, de Brooklyn, de Manhattan y sobre todo del encuentro del hombre hacia su realización como escritor. A propósito de nada, de Woody Allen, libro controversial, libro que provoca no solo risa, hilaridad por el estupendo humor negro de Woody Allen al que todos estamos acostumbrados, sino porque también constituye un alegato sobre su comportamiento ético, su comportamiento moral y sobre su realización artística. Un retrato descarnado, sí, justificante también, pero que sobre todo narra esta vida de un hombre enfrentado a la tarea de crear literatura, de crear cine, de crear arte y sobre todo de confrontarse a sí mismo frente a sus tradiciones y frente al mundo cosmopolita que lo llama. Diario de un escritor, de Dostoyevsky, un retrato descarnado del alma del autor, una especie de anatomía espiritual de los temas, de las tendencias, de las tensiones que crearon a uno de los más grandes novelistas de la historia de la humanidad. Su enfrentamiento con la sociedad y también el reposo de las letras que significan para él, como para muchos otros autores, un refugio inexpugnable. Habla memoria de Vladimir Nabokov. Narra los primeros años de vida de Nabokov, su desarrollo infantil dentro de Rusia hasta su salida hacia los Estados Unidos. ¿Cómo es que se forma el espíritu de un escritor? ¿Cuáles son las fuentes que impulsan a un ser humano a enfrentarse a la pluma, al papel, para crear nuevas historias? Este es el retrato de un hombre frente a la actividad creativa. De Profundis, de Oscar Wilde, un texto con ciertos toques autobiográficos de la parte más dramática de la caída de Oscar Wilde y su asunción
frente al fenómeno. De profundis proviene de aquella antigua oración católica, de profundis te clamavit a te dominus, que significa desde lo más profundo te llamé Señor, y es esta vuelta a la conversión, este reconocimiento de las culpas y esta trampa en que se sitúa el propio escritor para justificar su caída y poder salir adelante. 1. La arboleda perdida, de Rafael Alberti, un diario poético, una autobiografía poética del exilio, desde el nacimiento del autor, desde luego de los primeros años, hasta la salida del exilio. La derrota republicana, el arrepentimiento, el miedo, pero también la esperanza de continuar en una patria enorme que se extiende por todo el mundo y que es la lengua española y que es la expresión poética. El mundo de ayer, de Stefan Zweig, sin duda uno de los más grandes escritores de novela histórica, de novela biográfica, y que aplica las mismas técnicas al tiempo que de entreguerras, en el cual él se encuentra en plena actividad creativa y también poco antes de sufrir la gran derrota de su vida, que es la ascensión del fascismo, su propio exilio. Zweig plantea un siglo transido por contradicciones, pero cuya esperanza se encuentra en el arte y en la actividad creativa, y es la tarea que él se asume, que él se impone a sí mismo, y es la constancia que queda en un libro de singular belleza y de magnífica pluma. Estos son 10 de los mejores textos de notas autobiográficas que se han escrito, que hemos encontrado para ustedes, y esto fue la pasada de lista de Cisterna de Sol. Yo soy César Benedicto Callejas, muchísimas gracias.